Bueno, como hemos visto en estos miércoles, Santiago, el apóstol, era una persona muy especial y se dirigía a creyentes que estaban pasando momentos difíciles. Y si recordamos un poquito, para hacer un rápido repaso, en el verso 1, Santiago preguntaba, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y lamentablemente esto pasa. Y habíamos dicho que del verso 1 al 3, la carne era la que se manifestaba, ¿no es cierto? Fíjense cómo los tres enemigos del creyente se manifiestan. Por eso pasa lo que pasa. Por eso hay pleitos, por eso hay conflictos, contiendas, divisiones, resentimientos entre los hermanos. Porque la carne, como después veíamos en el verso 4, el mundo y luego el diablo, comienzan a tener lugar. El diablo es el que maneja todo y el diablo es el que usa la carne, la estimula, y también el diablo es el que presenta al creyente del mundo para que realmente deje a Dios y comience a moverse por los principios y los valores de este mundo, que son completamente contrarios a los que el Señor quiere para nosotros. Por eso preguntaba, ¿de dónde vienen las guerras? Y allí habla de pasiones, ¿no es cierto? La palabra concupiscencia, que habla de deseos desenfrenados, deseos que no tienen nada que ver con Dios. Recuerden que el Señor deseaba comer la Pascua con los discípulos en esa manera, intensa, pero al mismo tiempo esta palabra concupiscencia habla de deseos desenfrenados hacia lo malo. Deseos que no tienen nada que ver con Dios y que tienen mucho que ver con el yo y buscar la satisfacción personal en la iglesia. Buscar que mis intereses personales sean los que la iglesia siga. Y por supuesto, como hablamos al principio, todo ese pensamiento trae conflictos, porque aquel que quiera seguir sus propios caminos, aquel que quiera buscar su satisfacción personal, que busque plasmar sus propios intereses, va a encontrar creyentes que se le van a oponer. Entonces, ahí comienzan los conflictos. Entonces, recuerden, verso 1 al 3, la carne. Cuando habla de codicia, matar, habla de matar, de manchar la reputación de los hermanos. También habla de envidia, de no orar por un lado y después de orar mal, con motivos egoístas. Allí en el verso 4 ya habla de cuando comenzamos como creyentes a tener una comunión íntima con el mundo. Y lo llamativo es que Dios nos sacó de este sistema para que le sirvamos a Él. Bueno, el mundo busca atraparnos. Recuerden Romanos 12, cuando yo le decía, no os conforméis, habla de un hermano que está sentado en una silla y recibe la influencia de Satanás y del Espíritu Santo. Tanto Satanás como el Espíritu Santo están buscando un corazón dispuesto. Nosotros sabemos a quién tenemos que sujetarnos, pero quiero decirles que el creyente está en el medio y tiene que tomar una decisión. ¿A quién va a responder? Satanás le ofrece el mundo, el Espíritu Santo le ofrece el propósito de Dios para su vida. Y eso lo vemos en el verso 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad? Dios se pone en contra, del que parece mentira, que se pone en contra de aquel hijo de Dios que comienza a moverse por los patrones del mundo. Aquel que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y luego, verso 5, veíamos que el Espíritu es celoso. El Espíritu que habita en nosotros quiere que realmente pongamos nuestra vida a disposición de Dios porque Él quiere hacer una obra. El Espíritu tiene una función primordial en el creyente. Lo edifica, lo redarguye, le enseña, le da luz para que entienda la palabra. Y cuando ve que el creyente comienza a ladearse hacia el mundo y la carne comienza a ganar terreno en su vida, es celoso. Y habíamos dicho, entre otras cosas, que Dios muchas veces nos disciplina precisamente para eso, para que volvamos a Él. Las cosas en la vida no nos pasan por azar, sino que Dios las prepara, sea para reprensión o muchas veces sea para edificación,
Por eso dice, ¿pensáis que la Escritura dice sin causa el Espíritu que mora en nosotros nos cela para envidia? Ahora, hermanos, visto todos estos problemas, la lucha que tenemos constante con la carne, con el mundo y con Satanás, que es el que utiliza, es la mente detrás de todo esto, para que la carne gane lugar y el mundo se meta en nuestra vida, dice la Escritura como un contraste, más Él da mayor gracia. Fíjense, lo que está diciendo es que Dios tiene normas altas para nosotros para que vivamos. Nunca tenemos que culpar a Dios porque no podemos vivir como Él quiere. Tenemos que culparnos a nosotros. Porque las normas que Dios nos ha dejado son altas porque Él da mayor gracia. Es decir, ante los momentos difíciles y los desafíos del creyente, Dios tiene más para darnos para que podamos vivir de acuerdo a lo que Él demanda de nosotros. Y saben que la gracia de Dios son los recursos de Dios para nosotros, recursos que no merecemos. Un día recibimos gracia para ser salvos, pero no se quedó allí, la gracia continúa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos cómo el apóstol Pablo se dirigía a su hijo espiritual Timoteo, allí en el capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo mío, capítulo 2, verso 1 de 2 Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa esto? Depende de Dios, sujetate a Dios, ponete bajo su señorío. Ahí la gracia te va a tomar, cosa que Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado respecto de los demás, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, decía él. La gracia es algo imprescindible. Fue imprescindible para ser salvos, pero sigue siendo imprescindible para vivir la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana con patrones tan altos con nuestros recursos humanos o nuestros recursos naturales. Necesitamos de Él, sí o sí. Si no recibimos la gracia de Dios, no vamos a poder responder a lo que Dios quiere como propósito para nuestra vida en su iglesia. Por eso, Él da mayor gracia. Y esa gracia está disponible para los humildes, porque dice que Dios, como si fuera un ejército, se prepara la batalla y resiste a los soberbios. Vez pasada creo que no habíamos hablado de los soberbios, que son aquellos que se muestran o se manifiestan por encima de los demás. Son aquellos que sostienen su cabeza elevada por encima de los demás hermanos. Dios no puede utilizar a estas personas. Estos creyentes son inútiles para Dios. Porque la soberbia fue el pecado del diablo. Y Dios resiste a estos creyentes. Pero esta gracia está disponible para los humildes. Recuerdan que hablábamos un poquito de Mateo 11, 29. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Él es nuestro ejemplo. Él bajó y fue obediente, como dice Filipenses capítulo 2, se hizo obediente hasta la muerte y a la peor muerte de todas, y muerte de cruz. Decía Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. La humildad es imprescindible y esta experiencia todos la debemos buscar. Esto no significa que no somos firmes. Las dos cosas somos. Tenemos que ser humildes y firmes respecto de la palabra de Dios. Tenemos que ser mansos. Ser manso no significa dejar que cada uno haga lo que quiere. Al contrario, significa fuerza bajo control, pero firme, siempre firme. Entonces, Dios da, como un contraste, fíjense que dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una gracia abundante, abundante. Por eso que la humildad no es una opción en la vida cristiana.
es imprescindible. Es la necesidad que tenemos todos de buscar esa característica, esa parte del carácter, primero de Dios, pero también imprescindible en el creyente. Solo el humilde puede ser útil en las manos de Dios. No hay forma, sino. No hay forma. Por eso, allí comienza, el humilde es el que se puede someter a Dios. Someteos, pues, a Dios. Y hablábamos que es una sumisión voluntaria, es una sumisión consciente de que es lo mejor que me puede pasar. Y esto debe ganar lugar en todo el terreno de mi vida, en todos los ámbitos donde yo me muevo. Donde yo me muevo tengo que saber a quién me tengo que sujetar. Si están las autoridades civiles, los chicos en el colegio, al jefe en el trabajo, por supuesto, siempre pensando que es necesario obedecer a veces a Dios antes que a los hombres, ¿no es cierto? Hay cosas que no podemos obedecer. Pero lo normal es sujetarnos, tenemos que saber dónde vamos, a quién tenemos que someternos. Así es Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, lo primero que enseñó es autoridad. ¿Por qué? Porque Él se sujetó al Padre. En ese tiempo era una crisis total. Nadie sabía a quién sujetarse. ¿A quién nos sujetamos? ¿Al emperador, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos? Era una crisis de autoridad. El Señor vino a enseñar autoridad. ¿Cómo lo hizo? Primero dijo, yo no busco mi voluntad, sino de la que me envió. Él se sujetó al Padre. Y allí radica el secreto de la autoridad. Donde vamos tenemos que saber a quién tenemos que sujetarnos. Y es imprescindible esta sumisión. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Habíamos dicho que someterse habla de la actitud de un soldado con su superior y que resistir habla de la actitud del soldado que se atrinchera para enfrentarse con el enemigo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y luego, que sería lo de hoy, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este acercaos implica, no solo es un imperativo, y fíjense que involucra a todos, no dice acércate, sino que es necesario que todos nos acerquemos a Dios, y es un imperativo que tiene un carácter de urgencia. Estos hermanos a los cuales se está dirigiendo Santiago, evidentemente se habían alejado de Dios. En estas condiciones no podemos estar cerca de Dios. Entonces es un llamado de Santiago a estos hermanos a volver a Dios, a volver a Dios. Y cuando dice acercaos a Dios, habla de que ellos en un momento tuvieron una relación personal con Dios. De hecho, son sus hijos. Pero la carne, el mundo y Satanás detrás, como esa mente que dirige todo, había hecho que se alejaran de Dios. Dice Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. El llamado de Santiago es para que ellos puedan estrechar su comunión con Dios. No importa cuán lejos estén. Podemos pensar en el pródigo, en el hijo pródigo. Qué lejos que estaba, ¿no es cierto? Pero tiene que haber un momento en la vida cuando volvamos en sí y entendamos cuánto nos hemos alejado, cuánto la carne nos ha alejado de Dios, cuánto el mundo nos ha alejado de Dios, de nuestra lealtad a Dios. Fíjense que aquí Santiago es bastante fuerte en lo que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y esto me hace pensar en Dios, que en un tiempo estaba lejos, pero vino en la persona de su Hijo y se acercó a la humanidad, ¿no es cierto? Él ya se acercó. Sea para el incrédulo, sea para el creyente, Él ya hizo la tarea, Él ya vino. Ahora la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad del incrédulo es buscar a Dios, porque Él ya hizo todo. Hoy está a la diestra de su Padre el Señor. Y nosotros también. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa de regresar a Dios. Él nunca se quiso alejar de nosotros. Lo que pasa es que Él tiene normas que nosotros tenemos que respetar para poder ir juntos. Les dice pecadores.
Ese acercamiento, como dice Hebreos 4:16, dice acerquémonos confiadamente. Y en Hebreos 10:22 dice acerquémonos con corazón sincero. Dos características fundamentales para que ese acercamiento pueda ser real. Primero, tenemos que acercarnos a un Dios en el cual confiamos. Sabemos que es real. Un día hizo una obra en nuestra vida. Sigue siendo el mismo Dios fiel, paciente, misericordioso con nosotros, pero también con sinceridad. Sabemos, le decimos a los niños en la escuela dominical que Dios está en todos lados y Él ve todo. No podemos engañar a Dios, no lo podemos burlar. Dios no puede ser burlado, decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Por eso todo lo que hagamos y emprendamos, la sinceridad, la transparencia, tiene que ser real en nuestra vida para que pueda haber fruto. Allegados pecadores y vosotros los de doblado ánimo. Esta palabra pecadores, como en la gran mayoría de la Escritura, habla de errar el blanco, ¿no es cierto? Es una expresión fuerte cuando se refiere a estos lectores porque eran judíos. Para los judíos los pecadores eran aquellos que no formaban parte de su pueblo, que no tenían la ley, que no tenían las promesas de Dios. Pero les dice pecadores y hombres de doble ánimo. Este es un tema que tenemos que analizar en nuestra vida. Doble ánimo aparece también en el capítulo 1, verso 8. Dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. La idea es que este hombre al cual se refiere Santiago tiene dos almas. Es decir, tiene una lealtad dividida. Nunca se ha decidido del todo. Como dice también allí en Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores. Porque estimaréis a uno, menospreciaréis al otro, o al revés. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, hermanos que todavía no se habían decidido totalmente. Y querido, cuando pasa esto, nuestra vida es turbia y nuestra vida es zigzagueante. Porque siempre habrá algún amor que demandará de nosotros. Y como todavía no hemos solucionado que Cristo es al que amamos realmente y Él es el Señor de nuestra vida, constantemente estaremos respondiendo a aquellos que nos llamen y deseen de nosotros que realmente le sigamos. Entonces, la lealtad dividida es un gran problema en la obra del Señor. La obra del Señor y los servicios en la iglesia demandan una vida de perseverancia y constante. No puede servir al Señor alguien que hoy está y mañana ya no contamos con Él. Por eso el doblado ánimo es un problema y que tenemos que tratarlos todos y examinar nuestra vida a ver si esa es nuestra característica. Acá dice, purificad vuestros corazones, ¿no es cierto? Se habla cuando habla de corazón, se habla de la personalidad del hermano, ¿cierto? De la persona, es el centro de la personalidad. Pero cuando habla de purificar, tenemos que ver qué elementos hay en nuestro corazón. Muchas veces hay algunas cosas que demandan nuestra atención y las amamos de tal manera que cuando Dios espera el servicio que un día decidimos darle, esas cosas nos retraen, ¿no es cierto? Y nos hacen llevar nuestra vida hacia atrás. Y no podemos responderle a Dios. Hay cosas en nuestro corazón que tienen que ser tratadas. Son piedras que en algún momento van a surgir porque nunca hemos tomado una determinación final respecto de eso. Por eso que para servir a Dios nuestro corazón tiene que estar limpio, purificado. No tiene que haber otros amores que demanden también nuestra atención. Porque el servicio a Dios tiene que ser recto, constante. Cuando Dios es el Señor, la vida cristiana va derechito, constante, y Dios sabe que cuando Él nos llame vamos a responderle afirmativamente.
pero cuando hay otros amores en el corazón y todavía no los hemos cedido a la cruz, no han muerto y están allí, un día van a requerir nuestro servicio. Y allí vamos a entrar en una disyuntiva. El hombre de dos almas, de dos lealtades, es inconstante en todos sus caminos. Por eso habla de purificar. Este corazón tiene elementos que todavía están requiriendo nuestro servicio. Todavía hay amores que tenemos allí que no han sido tratados convenientemente. Y la vida cristiana, como les decía, Dios desea de nosotros que sea recta, que sea constante, podamos ser ejemplo, ¿no es cierto? Purificad vuestros corazones. Y como este llamado de Santiago sigue, fíjense que va a utilizar 3 verbos allí, para que estos lectores puedan responder en arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino, auténtico y real. Fíjense que dice, afligíos, lamentad y llorad. Es decir, tengan esta actitud por la clase de vida que están viviendo, una vida de pleitos, una vida de envidia, de codicias intensas, egoísmo, autosatisfacción, amor propio. Tengan estas actitudes, afligíos, lamentad y llorad. Estaba pensando que Santiago, entre otras cosas, le decía, tienen que dolerse lo suficiente por este testimonio que están dando, por esta vida que están llevando, para volver en sí, volver al camino. Hay un versículo en 2 Corintios 7:10 que dice, el dolor que es, fíjense que estos verbos son todos, implican dolor. Afligíos, lamentad, llorad. El dolor que es, según Dios, obra arrepentimiento saludable. A veces uno pregunta, ¿no es cierto? A veces uno pregunta a los hermanos cuando de pronto entran en una situación en la cual se detienen en el camino o de pronto Satanás los vence en algún aspecto de la vida. Uno pregunta, ¿te dolió lo suficiente el haber hecho esto para con Dios? Porque a veces cuando el dolor procede de Dios, obra un freno que nos permite volver al camino y ya no volver a la misma situación. Hay un dolor que es saludable. No es saludable el dolor del ladrón que está dolorido no por lo que hizo, sino porque está en la cárcel, porque lo agarraron. Capaz que piensa que ahora lo va a hacer mejor cuando salga. No, el dolor que es según Dios es un dolor que cambia la dirección de la vida y produce ese arrepentimiento del cual, dice la Biblia, no hay que arrepentirse. Es lo mejor que nos puede pasar. Hay dolores que son muy buenos, que llegan hasta lo más profundo de nuestra vida y producen decisiones que cambian el curso de acción. Por eso, Santiago lo dice, afligíos, lamentad y llorad. Que esto sea lo que necesitan para volver al camino, para que tengan un arrepentimiento genuino, auténtico, porque un arrepentimiento genuino tiene una característica muy especial. Allí, avanzando un poquito más, dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Fíjense cómo a veces las emociones no son espirituales, son naturales. A veces nos alegramos por cosas que tendríamos que tener tristeza. Y a veces estamos tristes por cosas que tendríamos que tener gozo. Pero acá Santiago dice, vuestra risa se convierta en lloro. Los motivos que antes los estimulaban a reírse realmente deberían darle tristeza a ustedes. Deberían llorar realmente por eso. Y al revés, el gozo que antes tenían no es de Dios, no es un gozo de Dios. Debería darle lo contrario, tristeza. Pero dice se convierta. Y ahí esa palabra convertir es muy interesante porque significa dar la vuelta. Es un cambio de actitud.
es cambiar de un estado a otro. Esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo. Vayamos allí, hermanos, porque es interesante. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Verso 9. Dice, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis, acá aparece esa misma palabra, de los ídolos a Dios. No quedaron en un paso intermedio, fue un cambio rotundo. Tan rotundo como de los ídolos a Dios. Esa es la conversión bíblica, cuando hay un cambio de mente y de actitud. Y ya voy por otra vereda, completamente contraria. Por eso, el apóstol llama a estos lectores a reconocer su estado espiritual y manifestar un arrepentimiento real. Y termina en el verso 10 diciendo, nuevamente habla en general, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Volvemos al tema de la necesidad de la humildad, la necesidad de la humillación. Le está diciendo, tomen la iniciativa y humíllense delante del Señor. Y esto es una actitud que marca nuestra vida cristiana. La vida cristiana va a tener las características especiales que Dios quiere si realmente esta acción se realiza en nuestra vida constantemente. Humillarnos. No es algo forzado tampoco, sino que se trata de una decisión voluntaria. Entendiendo mi condición actual, la de estos hermanos era bastante baja, bastante triste y bastante fuera de las normas que Dios quería para ellos. Volver a Dios demanda humillación. Y es la actitud que hace la gran diferencia entre vivir una vida cristiana de crecimiento y de fruto o vivir una vida cristiana de sequía y de tristeza. Y dice, humillaos delante de. La idea es a la vista o en la presencia del Señor. Es la figura de un súbdito que va ante el rey y entra en la corte ante su soberano y se postra delante de él. Y no se levanta hasta que el rey le da permiso. Esa debería ser nuestra actitud delante de Dios. Eso va a cambiar nuestra vida. De hecho, no se puede andar la vida cristiana si realmente esta experiencia no forma parte de nuestra vida. Por eso dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El verbo habla de una seguridad de que Dios va a cumplir su promesa. Esa es la idea. Dios va a cumplir su promesa. Y acá tenemos que pensar muy bien porque fíjense que la exaltación la buscan, en el mundo todos la buscan la exaltación. Y buscan su propia exaltación. Como pasaba con los fariseos que dice que se paraban en las esquinas de las plazas y hacían largas oraciones para ser vistos de los hombres. Pero la exaltación que procede de Dios es distinta. Es una consecuencia de la humillación, no de la exaltación propia. Y Dios se compromete a exaltar, y lo ha de hacer en su tiempo. Y ha de ser la exaltación que le dé gloria a Él y no al hombre. Por eso, esta exaltación tiene una doble aplicación. Por un lado se relaciona con la vida presente. Dios nos ha de exaltar acá en la medida que tomemos esa iniciativa de humillarnos, o también en la gloria futura, cuando el creyente esté en su presencia. Acompáñenme a 1 Pedro para terminar capítulo 5, verso 6.
Dice, hermoso versículo, hermanos, que pueda ser nuestro deseo y nuestra iniciativa estar bajo esa mano, bajo la poderosa mano de Dios. Necesitamos estar ahí. Estamos en un tiempo muy difícil. Ustedes verán que el contexto en el que vivimos es terrible, no solo en lo económico, que es bastante bravo, sino en lo moral. La violencia que uno está viendo hoy. Necesitamos estar allí, porque allí es donde vamos a tener la seguridad que necesitamos. Y Él dice, os ensalzará cuando Él lo considere correcto. Nosotros no podemos medir el tiempo, pero sí nosotros podemos obedecer y sujetarnos a Dios y humillarnos bajo esa mano. Una mano única, todopoderosa, que nos ha de guardar en el día malo. Es muy triste el pasaje este por un lado, porque realmente estaban pasando cosas muy graves. Pero por otro lado es un aliciente, porque por un lado Él tiene todos los recursos para que podamos salir adelante, aún de las situaciones más difíciles. Recuerden, Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Y creo que esa es la frase que necesitamos para ir en contra de todas aquellas cosas que muchas veces nos limitan, nos detienen en el camino. Las exigencias de Dios son muchas, son pesadas, sí, pero Él da mayor gracia. Los recursos de Dios no son limitados. Y quiero decirles que están a nuestra disposición, pero no a disposición de cualquiera. Es imprescindible humillarme. La gracia de Dios, en toda su abundancia, la generosidad de Dios está disponible a aquel que es humilde. Recuerdan que hay un salmo que dice, Dios atiende al humilde, pero al soberbio mira de lejos. Busquemos esta gracia como una respuesta a nuestra humillación. Solos no podemos hacer nada. ¿Queremos servir a Dios? Seguramente que sí. Necesitamos de sus recursos. Y el camino siempre ha sido uno solo. Nunca ha cambiado, ¿eh? Es la humillación. Que el Señor nos dé la gracia para que podamos rendirnos de esa manera y siempre esperar en Él. Para que Él guíe nuestros pasos y nos dé la fortaleza. En estos tiempos tan tremendos que estamos viviendo, porque hay tanta gente necesitada y Dios solo puede usar a sus hijos para también abrirle los ojos para que ellos puedan recibir la gracia que un día recibimos nosotros, para salvación y también para vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos, y puedan buscar constantemente humillarse para que esta gracia pueda ser también con cada uno de ustedes.